Hay que esperar otro ratito. Ahora sí. Muy buenos días, amigos de Radio Vista Mar, una radio con ambiente. Estamos en un programa muy especial porque tenemos un gran invitado. Pero antes de saludar a nuestro invitado, quiero saludar también a nuestros coanfitriones, a Atlántida Figueroa y a Carlos. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo estás, Atlántida? Hola, Jorge, buenos días. Un gusto de saludarte. Un gran abrazo también para mi amiga, gran amiga, Ati. ¿Cómo están? Muy contenta de estar con ustedes, con estos tres machos recios, a pesar del día tan feo. Hoy día tengo una alegría por estar con Jorge, un amigo, se puede decir, que nos hemos encontrado en unas cuantas situaciones, muy alegres por lo demás, con actuaciones muy buenas que ha tenido. Así Exacto. Que me alegro mucho, Jorgito. Bienvenido, Jorge Chino Navarrete. Chino Navarrete. Un gran saludo, Jorge. ¿Cómo estás? Hola, Jorge. Qué gusto de saludarte. Mira, estoy muy contento de poder aportar modestamente con lo que es parte de la experiencia de vida que yo he ido granjeándome en el camino, en el devenir de la vida, con altos, bajos, noches de sombra, de oscuridad, noches de claridad también, de luces, de fama, de éxito. O sea, ¿cómo es la vida? La vida tiene de todo. La vida es un devenir que nos trae un bagaje de situaciones que tenemos que aprender a enfrentarlas, cada una de ellas, si queremos ir reformulándonos en la vida y cada día o cada presente siendo otra persona. Exacto. Otra persona que ojalá vaya mejorando en su condición de conciencia. Así que estoy contento por eso. Qué bonito mensaje, Jorge. Oye, Chinito, cuéntanos, ¿cómo llegaste a esto de ser humorista? Bueno, la verdad de las cosas que se dice, y esto me gustaría enfocarlo un poco de lo que es la vida misma y de lo que estamos conversando, tras una gran debilidad se esconden, yo creo, las más grandes de las fortalezas de los seres humanos. Entonces yo cuando era pequeño tuve un dolor grande, a pesar de que teníamos una familia nuclear preciosa que si no hubiese sido por ellos, si no hubiese sido por mi padre y mi madre, yo creo que la verdad es que no habría tenido este asiento o esta cuna de amor, pero tremendamente grande y valiosa, que me ha servido para dedicarme definitivamente a promocionar lo que es nuestra esencia de vida, la esencia fundacional de la especie humana, que es el amor incondicional. Esto está dicho por la biología, está dicho por la Exacto. Física, está dicho por el nuevo paradigma científico de la complejidad. Entonces, yo pequeño tuve un dolor porque mi padre se tuvo que asignar en un sanatorio o en una casa de reposo. Ferrocarriles tenía de todo para sus empleados. Mi padre era ferroviario y tenía incluso casas de reposo porque había arreciado la tuberculosis en este país y era mortal. Entonces mi padre, fumador empedernido, de un día para otro, cuando yo tenía 1 año más o menos, y para mí la energía significativa que palpitaba en mí era la de que mi padre era mi Dios, por supuesto. Y se fue de casa, se fue porque tenía que irse. ¿Qué edad tenía más o menos, Jorge? ¿Qué edad tenía, perdona? ¿A qué edad eso fue más o menos? 1 año. 1 año. Cuando yo tenía 1 año más o menos. Muy chiquitito. Entonces, al año uno está transformándose ya en la esponjita que recepciona todo, pero recepciona emociones, recepciona sentires, porque uno no tiene la capacidad de discriminar en ese momento o hacer abstracciones de las cosas. Entonces uno siente nomás, entonces, y asume como
como personal el abandono y el rechazo. Y no siendo así, uno siente el dolor del rechazo y del abandono, que es uno de los síndromes más complejos que existen en el mundo y que acompañan a una gran mayoría de los seres humanos. El síndrome del temor al rechazo y al abandono. Y yo lo tuve. Entonces, ya después más grandecito, uno empieza, se queda con esa impronta porque es una herida que queda en el corazón y resulta que al calor del tiempo yo empiezo a sacar cartas debajo de la manga que eran propias del talento que me era propia, que era el tener esta tendencia al humor, siendo muy pequeño, esta tendencia a tener la facilidad para hacerlo y decía cosas graciosas cuando era niño. Entonces la gente decía, oye, Jorge, que tiene buenas salidas, siempre decía cosas así oportunas como improvisadas, siendo muy chiquitito. Claro, yo para no sentirme abandonado y no sentirme rechazado, ganaba el quien vive diciendo cosas simpáticas para que la gente me aceptara. Es decir, aquí está la conjugación de los dos caminos. Las debilidades que uno tiene, como es el temor al rechazo y al abandono, y la grandeza que está tratando de fluir, que está pulsando dentro de uno para hacerse presente, como era el humor en mi caso. Ahí se encuentran las dos energías. Por supuesto que después no es un camino fácil para llegar al profesionalismo del humor, pero sirvió mucho, no siendo profesional del humor, sirvió mucho el humor porque te diría yo que en tiempos difíciles, primero en el colegio, donde uno empieza a hacerse popular porque es desordenado, más que malo, desordenado y bueno para hacer reír a los compañeros y a los profesores, ¿por qué no decirlo? Yo era un tipo que hacía reír a los profesores. Entonces, y me encontraban simpático en ese tiempo. Entonces... O sea, mira, lo que me llama la atención es que finalmente lo que tú has hecho ha sido una introspección bien grande para poder explicarnos el tema este de cómo una debilidad pasa a ser en humor. O sea, eso es una introspección, ¿no? Pero hay algo que yo creo que también viene natural y que no todos tienen, que es tu simpatía, justamente. O sea, una cosa es tratar de esta debilidad sacar, pero otra cosa es la simpatía innata, ¿no es cierto? Esa picardía también que le llaman, ¿no? Claro, por eso te digo yo, se junta el innato, se junta esa parte que es propia de cada uno de los seres humanos, que le llamamos el talento, ¿no? Y ese talento uno tiene que cultivarlo. Por ahí hay en algún libro sagrado, hay una parábola que es muy bonita, la parábola de los talentos, y que nos serviría a todos leerla porque es muy buena. La parábola de los talentos me ha servido mucho de repente a mí porque habla que tenemos que desarrollar ese talento, si no nos será quitado. Entonces yo, no siendo un tipo de religión, no siendo un tipo de creencias de determinadas doctrinas, esa parábola que la tuve que leer en algún tiempo porque se me sincronizó mucho en mi vida, me sirvió. Y bueno, hay que tratar de mantener la simpatía, hay que tratar de que no sea una postura, que no sea la postura del personaje, que sea lo más auténtica posible para que llegue a ser creíble. Por supuesto, y así fue. Sí. Oye, recordemos un poquito tus años en la televisión, que estuviste con la Paulina Nin. ¿Con quién más hablamos? En los matinales, parece, tuviste un programa también. Con Raúl Matas también, yo lo vi. Raúl Matas. Esto es bien significativo para mí porque la vida mía es rara. Se dan una serie de consecuciones que parecieran ser logros míos, pero yo creo que son logros
de la vida, son logros del proceso que uno está iniciando, ¿no es cierto? Que lo acompaña una necesidad de que uno cumpla misiones de repente. Es como algo más, tú dices como algo que va más allá de la motivación personal, sino que son como sincronías que tú llamas que llevan a esto. Y la sincronía. Mira. Y la verdad de las cosas que yo tengo que partir diciéndote que el 10 de diciembre, el 17 de octubre del año 1983, yo me paro de la caída más grande que tuve. O sea, no es la caída más grande, sino que la crisis más grande creo que la representó el haber estado prisionero en una guerra que se estimó que era guerra, pero nosotros no estimábamos que era guerra. Sí. Y eso fue bien doloroso, pero yo con una tendencia y con rasgos de personalidad obsesivos compulsivos, me dediqué a salvarme a través del alcohol. Y estuve 10 años en un fondo, en una caída muy profunda en esto del humor, del alcohol. Y el 17 de octubre del año 1983, yo, después de haber tenido unos intentos de suicidio, después de haber tenido con muchas ganas de no quedarme más en estos territorios donde las sombras y las oscuridades eran compañeras día a día mío, yo decidí salir, buscar y darle la vuelta a este proceso mío. Y creo que en aquella ocasión, ese 17 de octubre del 83, comencé a caminar hacia la vida. Comencé a caminar hacia la vida un día que yo ya estaba separado la primera vez de mi señora y me facilitaba a mi hija para que yo pasara los fines de semana con ella. Yo había perdido todo, incluso creí que había perdido el cariño de mi padre, de mi madre, y me retroalimentaba de este amor incondicional de una niña pequeña que no le pone condiciones al padre ni a nadie para amar. Yo la iba a dejar a su casa a las rejas y volvía, y de ahí me seguía, lograba un pequeño dinero para comprar una caja de vino, algo, y me lo tomaba, me ahogaba, me botaba en el alcohol y al otro día partía a la estación del metro de la Universidad de Chile a tratar de quitarme la vida. La verdad es que no lo hice nunca porque decía yo, mi hija va a creer que su padre fue un cobarde. No puede ser que yo lo haga esto, y me retiraba del metro, pasaba a la iglesia de San Francisco y ahí le pedía a esa figura del Cristo de yeso, flaco, lleno de velas, le pedía que me diera la posibilidad de tener dinero para cambiar mi vida, porque yo ya mirando un régimen económico creía que todo se hacía con dinero. Oye, Jorge, disculpa, ¿qué edad tenías tú más o menos ahí en esa época? Yo tenía 33 años. Joven. Cuando morí para volver a nacer. Jovencito. Yo a los 33 años morí verdaderamente para nacer nuevamente y ya nacer a la vida. Oye, Chinito, ¿y cómo se conjuga esa diferencia entre esa persona que se quería morir con esa persona que se ha arrancado de la guadaña tantas veces? Bueno, es que eso cansa. La flaquita de la guadaña está presente en muchas circunstancias mías, y yo la verdad de las cosas que siempre existe un haz de luz, como haz de luz del sol que me ilumina de repente y
y me ilumine el camino y un pequeño signo que a mí la vida me dé, que yo estoy haciendo bien las cosas, ya es menester para que yo me levante de aquella caída y pueda seguir caminando. Y esa caída del alcoholismo que era tan difícil, yo todavía no era humorista, no era conocido, no tenía, fue fundamental. ¿Y por qué te digo fue fundamental? Porque a los 3 años después de haber salido de esto, era el hombre más famoso de este país. El hombre más famoso de este país. Y si te hubiesen dicho en ese momento de tanta oscuridad, en 3 años más vas a ser el humorista top de Chile, ¿hubieses creído eso? A ver, yo tengo que hablarte por lo que soy ahora. Alguien dijo por ahí que el peor error que se podía cometer era contra el Espíritu Santo, o el peor pecado, decía el hombre de Galilea. Y yo creo fehacientemente en eso, de que las cosas sin espíritu no hay que tomarlas en consideración, lo hipotético no hay que tomarlo en consideración, porque no tiene la fuerza emocional o la fuerza del sentir, que es la que nos impulsa a movernos. Por lo tanto, esas cosas hipotéticas ya no las tomo en consideración. Claro, claro. Así que ya no pienso en qué habría sido de mí si hubiese hecho tal cosa. Sí, claro. ¿Por qué? Porque después sufrí mucho por eso. Sufrí mucho por eso, por haber cometido el error de no haber hecho algo, y me arrepentí durante toda la vida y pensaba, si yo no hubiese hecho esto, estaría en esto. Y eso fue una pérdida de tiempo, porque vivía sin espíritu, vivía sin el amor fundacional, sin la energía vital. Así es que, sí. bueno, fue sincrónico todo lo que pasó. Yo me inicié. Fue rápido, 3 años, solo en 3 años, solo en 3 años, fue súper rápido eso, fue 3 años pasan volando. Claro, fueron los 3 años en que la vida me da la posibilidad, o me da el premio, o me toma la mano para decir, debemos seguir caminando, porque la pega hay que seguirla haciendo. Porque yo ya había tenido un proceso muy potente cuando estuve prisionero, de haber hecho show en el campo de prisioneros, que fueron los que estimularon a la gente. Después que salí de ahí, yo salí a los 23 años. Pero cuéntanos esa parte, Chinito, ¿cómo hacían los shows? Yo te he escuchado esa historia y me la encontré muy linda. Maravillosa. Bueno, la verdad es que había un cúmulo de sufrimiento y que iba desde la muerte a la tortura, y por la que estábamos expuestos todos a pasar por ello. Y había mucho temor, había mucha inseguridad, había mucho resquemor, incertidumbre, miedo, paranoia. Y un día, estando en la celda donde vivíamos prácticamente, porque podíamos salir una vez al día a las letrinas a hacer nuestras necesidades en la mañana, le dije a mis compañeros de la Universidad de Chile, que estaban conmigo en una celda de incomunicados, porque me había tocado, que me ayudaran a subir para yo firmarme en los barrotes de las celdas de unas ruinas de una cárcel en Pisagua que tenía 3 pisos, donde esa noche había un cenital que era la luna que estaba pasando, y le dije, súbanme. Y yo me subí ahí en los hombros de Rodrigo Salazar, me tomé de los barrotes de la puerta y dije, atención Pisagua, transmite Radio Pisagua de Pisagua. Cuando yo diga estas son las noches fantásticas de Lalo Cabrera, todos me contestan, Lalo Cabrera. Y así comenzaron las noches fantásticas de Lalo Cabrera, que fueron el alimento para el alma de todos los días.
no habían entrado militares a nuestras celdas porque teníamos una impronta de ser terroristas, veníamos con una impronta de Valparaíso de ser lo peor de lo peor. Y entraron los enfermeros y se atrevieron a conversar con nosotros y se apilaban en las rejas los conscriptos y todo el personal clase que había ahí en el Tribunal de Guerra, y se ponían a aplaudir en la noche, las noches fantásticas de Lalo Cárdenas. Aplaudían, todas las celdas se sumaron a hacer la Radio 4, la 1, la 3, se inventaron poemas, se inventaron canciones, se rindieron homenajes a Neruda cuando murió. Yo cantaba, por supuesto, una canción humorística que decía: aquí en Pisagua todo el mundo se divierte, la comida abundante para aquel simpatizante que ha venido a veranear. Esa era la canción. Bueno, es humorística, pero tiene que haber sido igual en un contexto bastante emotivo. Pero fíjate lo importante que ha sido en toda la vida, Jorge, ha dado vuelta las cosas. Como todas las personas también en la lección grande, yo creo que va a ser hoy día de esta entrevista, de esta conversación, el cómo podemos dar vuelta cualquier cosa que nos toque. Claro, nosotros tenemos un gran potencial. Nosotros somos personas que no sabemos verdaderamente quiénes somos. Somos mucho más. Todo lo que hablo, lo hablo desde mi experiencia solamente. No soy un presuntuoso de creerme dueño de la verdad en absoluto. Yo siempre hablo lo que a mí me ha tocado vivir y lo que yo pienso. Entonces, cuando digo con tanta propiedad esto es así, lo estoy diciendo desde mí, no lo estoy diciendo desde en los procesos de otros que son muy respetables, que los respeto mucho. Y me rindo ante ellos porque cada uno es el maestro de su propio proceso. Es decir, estoy diciendo en este momento que cada uno puede hacer los cambios que estime pertinentes. Y hacer los cambios son un bagaje tremendo de posibilidad para llegar a transformarnos, creo yo, por lo que he visto, en imagen y semejanza divina, en perfección. En perfección, yo creo que existe lo divino nomás, existe el mundo del ser. Lo demás que no es, lo demás que es oscuro, nace en la mente humana nomás, no en otra parte. En la mente humana caben percepciones, ilusiones, mentiras, verdad, realidades, irrealidades. Por eso nosotros inventamos pandemias, inventamos enfermedades, todo tiene un eje emocional que muchas veces se relaciona con el miedo desde nuestras carencias afectivas. Se muteó. Carlitos, pregunta tú. Te muteaste, Jorge, no te estamos escuchando. Se silenció. Te muteaste, no te escuchamos. Claro, ahí sí. Ahora sí. No, ahí sí. Ahora sí. Ahí sí. Sí. Si suena de nuevo el teléfono, lo tengo que apagar. No, pues suena bien. Carlito. Oye, Chinito, yo quiero sacarlo de este. No me gusta mucho cuando a la gente le va mal. O cuando suele tener algún problema serio. Yo tengo el concepto suyo de que es un gran humorista. Y todos los humoristas tienen un amuleto. Raulito, estoy en entrevista. Ahí sí. Carlos. Ya, ahora sí. Ya. Carlito, ¿Me escuchó, Chinito, no? Sí, te estoy escuchando, Carlito. Ya. Carlito. Lo que pasa es que yo tengo el concepto de que usted es uno de los mejores humoristas chilenos, por no decir el mejor. Todos los humoristas tienen un amuleto. ¿Un amuleto? Yo quiero que me cuente un poquito de eso y cuál es su mejor chiste.
Qué bueno, me doró la píldora, me sobó el lomo para que yo trate de hacer lo mejor posible en la pega de humor. Absolutamente. Pensando positivo, pues, Chinito. Se olvide que soy psicólogo, así que Por eso. Sí, por eso le digo que lo noté al tiro en cuál era su destino. Bueno, amuleto. Yo tengo un amuleto que es decir un pase mágico que lo puede decir cualquiera cuando yo va a entrar al escenario. Es fácil. Usted tiene que decir, Carlitos, cuando entra al escenario, chipiripipi, tripa de pollo, what is day, piqui rocky, tomei. Ahí está el... ¿Te quedó clarito? ¿Lo podemos anotar? ¿Lo podemos anotar? Tripa de pollo, what is day, piqui rocky, tomei. Y si quiere, le agrega cumbia que te vas de ronda. Mi hermano tenía un humor muy parecido al tuyo, Jorge. Qué bien. Me falta el chiste ahora. Oh. Mire, eso tenía otro precio, hermano. Bueno, yo creo que nunca uno tiene el mejor chiste, nunca lo tiene, porque los humoristas no solamente vivimos del chiste, los comediantes vivimos de la improvisación, vivimos de la rutina que va siendo hilada y una circunstancia, una situación realimenta a la otra. Y así va creciendo el humor, porque la gracia es crear una relación de amor a través del humor con la gente, como hacer el amor, como todo en la vida. Pero te puedo decir que hoy día hay un chiste que me gusta mucho, un cuento que me gusta mucho, que ni siquiera lo cuento en las rutinas, pero me causa mucha gracia. Tenemos la exclusividad entonces. Pero no me saques provecho en los chistes, no mames. Después seguimos con lo otro. Claro. Esta es la historia de una tortuga maravillosa. Era una tortuga que iba rumbo a Iquique porque quería tener la oportunidad de estar en los festejos del combate naval de Iquique. Y dijo, como en 5 años más no voy a estar en la celebración, así que me voy a ir al tiro y apurada para llegar a Iquique. Así que partió la tortuga caminando, iba por la carretera. Cuando habían pasado como 2 semanas, iba llegando a Renca. Y había en una esquina una lagartija. Y le dice, oye, tortuga, ¿hasta dónde llegáis tú? Yo llego hasta Iquique. Le dije, oye, no me podías llenar en la caparazón, tú que soy buena gente, a mí me gustaría ir a Iquique. Oye, estoy fresca, po. Tú, lagartija, mira, toda la ahí andáis pidiendo cuestiones, tú soy mucho más rápida que yo, estáis loca, no te llevo nica, estáis loca, andate, tú corriendo, ¿qué te has imaginado? Ya me hiciste pasar rayo. ¿Puta que me da rayo? Siguió la tortuga y la lagartija muy viva por atrás se subió en la caparazón de la tortuga. Sacó un quitasol que se había conseguido un saborín bien bonito. Se puso una tanga muy linda, la lagartija de todos colores. Y se puso y abrió una silla de playa que traía. Y se sentó en la caparazón de la tortuga y ahí sigue caminando. Se pegaba una dormía, miraba, tomaba sol, se echaba bloqueador la tortuga. Cuando llegaron a Quilicura, había un sapo en una esquina. Y el sapo hace parar a la tortuga y le dice, ¡hola, pues, tortuguita! ¡Hola, pues, sapo! Le dice, oye, tortuguita, ¿hasta dónde llegáis tú? A Iquique, le dice. Y tú, lagartija, hasta aquí, sapo. Buenísimo. Buenísimo.
Buenísimo. Oye, Chinito, ¿y cómo llegamos a la psicología? ¿A estudiar psicología? Bueno, tal como te decía yo, mi carrera se hizo en sincronía cuando yo partí en Sábado Gigante, hice 4 programas de Sábado Gigantes cuando había el Tribunal del Humor, porque faltaban humoristas profesionales y a don Francisco, a alguien le había soplado a los músicos al oído que había un don Francisco en la noche en el State House, por ahí en algunos lugares, locales nocturnos. Y hasta que me llegaron, y fui, y por unas cosas mágicas de la vida, yo gané los 4 tribunales del humor. No era competencia, sino que era que el humorista profesional se iba quedando de acuerdo a los aplausos del público, con una ruleta que tiraban y decía chiste de niño, chiste de médico. Y Ay, ahí, sí, yo lo vi. Sí, 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 todos contábamos un chiste de eso, y hasta el primer programa era condición mía ganarlo, pero el segundo programa ya no era tanta condición mía, porque don Francisco, como eran programas grabados, lo estaba haciendo en enero para ir en febrero. La verdad es que el segundo programa don Francisco tuvo que decirle: oye, hay un humorista nuevo que es muy bueno, decirle al público, cuando yo lo anuncio, aplaudo a lo harto, porque él ganó la semana pasada. Por lo tanto, él tuvo que hacer este ejercicio porque la gente no tenía idea, porque era programa grabado. claro. Y cada vez pedir más aplausos porque se había ganado ya los 3 últimos programas y tenía que la voy a rabiar. Claro, Porque me había formado en el boom del humor, pero así dicho por don Francisco nomás. Pues. además. Pero eso me daba pie para que el humor fuera simpático, agradable y muy, muy estimulante para la gente. Así que grabé los 4 programas que gané, pero quedé loco, que estaba en el grado máximo de mi felicidad. Pero Jorge, el pic, ¿ese fue el pic o el pic fue el 94 en el Festival de Viña? No. Y el Festival del Guaso también. Comienzo. Ya, fue el comienzo. Es que yo comencé muy bien, como te digo, muy bien. Y ese mismo año, a principios de febrero, yo comencé ¿cómo se llama? A mi mes a actuar en el Festival del Guaso del Olmué. Me tocó actuar en el Olmué. Ahí debuté, por primera vez el público me ve. Y debuto con una rutina. Yo siempre en los festivales tuve rutinas originales, y puse en el Festival del Guaso las toponimias, cuando venían los indios, entonces los nombres, el origen del nombre de los pueblos, que el 86, o sea, 10 años después, triunfaron los dinamistas en el Festival de Viña con esta rutina que yo había construido para el Festival del Guaso. Claro. Pero está bien, porque yo ya la había usado. No. Pero, y de ahí un éxito ascendente, en los mejores programas, ahí con... Pero, claro, es que esto es lo que te quiero contar. Triunfo en el Festival del Guaso del Olmué extraordinario. Un día martes, y el sábado siguiente empiezan a salir los sábados gigantes, que estaban grabados. Entonces, por eso te digo que hay... Se amplificó. Hay una, claro, hay fuerzas, alineación de astros que se unen, ¿no es cierto?, para favorecer la presencia mía en el campo artístico de este país. Me fue sensacional, y por eso te digo, era un tipo muy, muy famoso ya en los primeros meses del inicio de mi carrera. Fue muy, muy potente. El otro pico grande fue en el año 94, cuando tuve el programa de Buen Humor, que era un programa light, que era un programa muy improvisado, pero tremendamente potente. Todavía lo recuerda. Sí. Y el Festival Chinito, de Viña también. Claro, y ¿sabes qué? Yo creo que una
cosa importante también es que tú dejes el mensaje tan importante de tu vida. ¿Qué pasa en el 2009 y en el Bueno, 2016? en el 2009 yo soy, se determina que yo tengo un cáncer prostático y que hay que operarme. Cuento corto, terminé haciéndome 3 operaciones a la próstata, sacándome primero la cúpula, después la próstata completa y otras operaciones más. Y, y termino aburrido con la medicina tradicional y me voy porque yo dije aquí cada vez estoy peor, 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 peor. Y, y no se arregló absolutamente nada con él. Con la Medicina tradicional. Medicina tradicional. medicina tradicional. Estoy tratando de acordar bien. Bueno, y ahí dejé la medicina y estuve mucho tiempo hasta el 2016, donde empiezo a sentir unos dolores y me hacen una biopsia nuevamente. ¿Cuándo fue el terremoto? En 2015 fue, ¿no es cierto, el terremoto, no? ¿O el 2016? No tengo 2010, 2010 el El, terremoto. el 27 de febrero del... 2010. 2010. ¿Sí? Sí, Sí, ese fue, pues. en la costa, sí, con el tema del tsunami, ese fue el complicado. Sí. Claro, ahí se hizo la tercera, claro, para esa oración. Claro. Bueno, el 2016 más o menos, o antes, encuentro, siento estos dolores y todo, y me voy al médico y me hago una biopsia, o sea, no una biopsia, una resonancia magnética. Y la resonancia magnética sale acusando una inflamación tremenda en el hueso sacro. Mi médico de cabecera, haciéndose el leso, me dijo, se puso a llorar, la verdad, él y mi señora en la casa y todo, porque sabían que había un cáncer avanzado. Y este cáncer, bueno, yo llamé a mi familia ese mismo día y les dije, mira, yo les voy a pedir que ustedes estén tranquilos. Le dije al doctor, no te preocupes tú, pues si este es un asunto que lo voy a resolver yo. Y lo voy a resolver como he resolvido las cosas en mi vida, con entusiasmo, con ánimo, porque es algo que tengo que vivir. Y si lo tengo que vivir, lo voy a vivir queriendo lo que hago. Por eso le llamo mi amado cáncer. O sea, cuando a ti te dijeron cáncer, ¿nunca pensaste, me voy a morir? ¿O sí lo pensaste? No, pero es que ya yo había tenido cáncer. Lo que pasa es que ahora estaba tremendamente avanzado y eso lo descubre mi médico de cabecera. Y por supuesto que vamos a la clínica que me trataba, que yo me había ausentado por muchos años de ella, la clínica Irán, y el médico me dice, mira, los exámenes están bien, pero el antígeno prostático está muy mal y quiero mostrarte el cintigrama óseo. Y tenía metástasis en todo el sistema óseo, todo el sistema óseo, porque había mutado mi cáncer al sistema óseo, estaba en las costillas, en las clavículas, estaba en todos lados. El cerebro también. Y mostró, el doctor Juan Soloy me mostró el centigrama óseo y me dijo, mira que está feo esto, Jorge. Yo lo miré y le dije, tanto feo, doctor, si esta cuestión se viera, me daría vergüenza salir a la calle. Siempre el humor ahí, ¿eh? Claro, que le dije. Y de ahí comencé a vivir con mucho humor y me saqué el reloj y dije, no voy a hacer más la vida tan formal como la estoy haciendo hasta ahora, la voy a hacer más ligera, lo voy a pasar bien, porque no es mucho lo que me queda seguramente. Y hablé con el médico que fue nominado para esto y me dijo, no, sí, está mala la cosa. Tenía 2.200 de antígeno prostático.
cuando el máximo es 4. Yo tenía 2.200. Wow. Ni gente que se murió llegó a tener ese. No, es muy difícil. Y de ahí empecé a hacer mi vida y como iba para todos lados con mi amado cáncer, no luché, porque si uno lucha con algo que uno mismo le ha imprimido identidad, le va a seguir imprimiendo identidad. Sigue. Entonces aquí es donde hay que sacar la fuerza resiliente y hay que darse cuenta que uno vino a esta vida a transformar el barro de sus debilidades en el oro de sus fortalezas. Por ende, tenemos que hacer lo humanamente posible, lo que esté en uno para hacer lo mismo que yo hice en Pisagua, de elevarme con las fuerzas de otros a una altura donde habita el espíritu y desde ahí manejar una situación que ya tiene que ver con las capacidades de uno, darse cuenta que uno no es una entidad egomaníaca que debe ir por el mundo apagando la luz del otro para que brille la nuestra, sino que es una persona que es parte de un todo, de un solo ser espiritual que está viviendo una serie de condiciones humanas distintas, todos somos uno solo. Entonces ahí empezar a darse cuenta de que las posibilidades son muchas y que yo con todas esas posibilidades, cuando el espíritu abre mis ojos por la mañana, yo tengo que agradecer y decir, bueno, hay que enfrentar este día y qué me tienen preparado para hoy. ¿Cuál es el menú que tenemos hoy día? Porque para grandes batallas, grandes soldados. Y hoy día nosotros somos buenos soldados todos, porque si tenemos pandemias, si tenemos estallidos sociales, si tenemos una serie de circunstancias que nos pueden resultar tremendamente difíciles, son para que las enfrentemos, para que las surfeemos, para que las trascendamos y nos pongamos por sobre ella y demostremos que el humano en unidad es mucho más potente que cada uno por separado en su fuerza. Eso implica el respeto que debemos tener cada uno por el otro. Creer en primer lugar en nosotros mismos, amarnos en nosotros mismos, porque nosotros somos una posibilidad entre millones de posibilidades. Son millones los espermios que se postularon a nosotros y ganamos nosotros, es uno solo. Por lo tanto, hay mucho que agradecer, mucho por qué tomar conciencia, despertar, por qué estamos parados aquí. Y estamos parados porque verdaderamente somos una totalidad omnipresente, omnisciente, omnipotente. O sea, somos la parte y el todo. No somos solamente una unidad egomaníaca, como decía, sino que somos una fuerza extraordinaria que estamos haciendo las veces de parte de esta totalidad. Somos como un rompecabezas, es decir, somos la parte y el todo. La parte, porque somos fundamentales como parte, si no, no hay rompecabezas. Claro. Y no hay parte si no hay rompecabezas. Claro. O sea, por ambos lados nos potenciamos. Somos la parte y el todo. Y si nosotros empezamos a tomar conciencia, a desestructurar, a dejar de atrás todo lo que arrastramos como cosas no significativas y muy por el contrario, frutos del ego, obviedades culturales que están mal construidas, las empezamos a cuestionar y las vamos dejando de lado, empezamos a hacer una limpieza porque este cuerpo de soldados que no trabaja con la fuerza bruta, que no trabaja con armas, que no trabaja con matanzas, sino que trabaja con la fuerza sutil de un espíritu que lo puede lograr todo, de un espíritu que logra que la noche se vuelva día, o que
un gusano de invierno se transforme en una mariposa de primavera, o esta fuerza maravillosa que es más sutil que una caricia de una brisa, tome el polen de una flor y lo traspole a otra y haga de esta flor una bella compañera de la mariposa en primavera. O sea, todas estas fuerzas maravillosas están en nosotros. Nosotros podemos lograr todo eso, darnos cuenta de eso, tomar conciencia que somos mucho más que lo que creemos ser, que el miedo es un mal aliado nuestro, que el valor divino que tenemos puede hacernos lograr que cualquier día estemos en el ojo del huracán más denso y digamos, nada nos puede tumbar. Nada. Oye, Chinito, Muy muy bonitas lindo palabras, todo. sí, muy lindas Chinito, palabras, ¿sabes sí. qué? Yo recuerdo haberte escuchado cuando una vez te sentiste muy mal y ustedes tenían una invitación con tu señora a un lugar, parece alguna celebración, algo, y tú le dijiste a tu señora que tú no querías ir y pensaste, ahora yo me muero. Y cuando cuenta eso, por favor, esa historia. Bueno, y yo estaba en casa, me quedé en casa y le dije que fuera donde su hermano Carlos, que fuera a una celebración del día de Halloween. Y me quedé en casa y me despedí de unos amigos por teléfono. Y me parece que me llegó la hora, me sentía muy desenergizado, estaba sin energía, nada. Dije, llegó el momento y prefiero estar solo. Después llega mi señora y se le enterará que yo, como estaba enfermo, algo me pudo haber pasado. Pero que ella aproveche de estar ese momento bien con su familia. Pues bien, de aquí empieza a primar un juego emocional que se instala en la imaginación, que es el paraíso del cual nadie nos puede expulsar. Yo empecé a pensar que venía la muerte, que venía la flaquita de la guadaña, como se disfrazan todos esa noche, y iba a ofrecerme dulces o travesuras. Entonces me imaginé que venía, que tocaba el timbre de casa y yo salía a la puerta. Abría ya donde se iba a conjugar esta sensación que yo tenía, pero cuando llego a la puerta me sucede exactamente lo mismo que cuando llevaba 2 minutos en el Festival de Viña. Y yo dije, yo vine a entregar alegría y la voy a entregar. Entonces me sube el nivel de energía a un nivel tremendamente potente. En ese momento en que yo me estoy imaginando esto, y era la flaquita de la guadaña que venía con su disfraz. Y me dice, dulces o travesuras. Y yo la miro y le digo, ni dulces ni travesuras, porque tú no existes. Ya han sido muchas las oportunidades que he tenido para darme cuenta que tú eres algo que ha sido inventado por la mente humana y tú no puedes estar en la puerta de casa porque no eres real. Cerré la puerta, me devolví y cuando volví a la cama ya me lancé, después fui a la cocina, me preparé y cuando mi señora llega de vuelta yo estaba muy, pero muy bien. Todo había. Es como, yo creo que es como lo que tú me explicas, Jorge, estos momentos, toda esta explicación tiene que ver mucho con como la alquimia espiritual, ¿no? Esto Exactamente, ayer me recomendaban un libro de Paulo Coelho que creo que se llama El Alquimista. Sí, claro, sí. Y yo le decía, yo he sido un alquimista porque siempre que he tenido una circunstancia difícil, siempre ha quedado una estela, y no por mi
no por mis méritos, sino que una conjugación de lo que yo hago y de lo que va a quedar. Pisagua, bueno, nos salvamos prácticamente. Se fueron muy complacidos mis compañeros porque vivieron una salvación que hicieron dentro de su alma. Igual que los militares que estaban prácticamente prisioneros, algunos ya. Después cuando me mejoré, o sea, no cuando me mejoré, sino cuando comencé mi recuperación de alcoholismo, llegué a grupos de autoayuda que eran 6 en ese momento cuando me fui, entregué, o sea, no cuando me fui, sino que cuando ya entregué el servicio después de mucho tiempo, habían 180 grupos, o sea, el cambio había sido fundamental, la gente que se había recuperado y hacía mucho, pero lo insisto, no es mérito mío, sino que es como que te fueran poniendo ahí, como que se conjuga un trabajo que tú tienes que hacer. Después con este cáncer he visto gente que me llama en la calle, me dice, Chinito, mi mamá se salvó por usted, Sí. o me llaman por teléfono, vi su video que me mandó, yo ni sé qué video, pero seguramente lo grabé en una estación de servicio, en una bomba, lo grabé por ahí a alguien que estaba sufriendo y me lo pidió su familia. Y audios que mando a todo el país, yo he dado charlas desde México hasta acá, a Honoren para trabajar en el tema de las adicciones y del cáncer. Entonces yo digo, bueno, vale la pena estar aquí, de repente me canso. Sí, es la historia es la tragedia de un tipo que convierte esa tragedia en comedia. Y en eso estoy. Hoy día vivo solo en Limache, vivo con 6 gatos, porque mi gatita, la Ornella Muti, tuvo... Ornella Muti. La Ornella, muy linda la Ornella Muti. Y Michael Jackson, el gato, porque le puse Michael Jackson porque comienza negro y termina blanco el gato. Entonces, y con la historia con mis gatos es algo excepcional. No había tenido esa experiencia, a pesar de ser animalista, de vivir con otros seres del universo, y que me tiene muy contento, muy complacido, porque trato de que vivan su naturaleza y no los humanizo. Yeah. Pero somos muy felices y nos comunicamos mucho, y estoy muy contento de servirles a ellos, y ellos tengo entendido que me sirve mucho a mí a través de las energías. Don Jorge, ¿y algún libro? Siempre preguntamos, hemos tenido algunos, como usted, grandes personajes, y preguntamos si tiene usted el interés de traspasar. Bueno, Atlántida siempre pregunta eso. ¿Alguna intención de traspasar su experiencia? Claro, porque la verdad que tiene para hacerlo, o sea, de sobra. Sí, tengo varios proyectos de libros que todavía no me han resonado las campanitas, digo yo, para comenzar. O sea, los tengo en barbecho, tengo las ideas fuerzas de cada uno de ellos. Son no uno, sino que son 2 o 3 libros. Un libro que creo que va a ser muy interesante, que se llama Dios ha muerto como creencia, Dios ha vuelto como experiencia. Bonito. Es decir, genial. Absolutamente de acuerdo. Porque la experiencia es la que vale, la creencia te aleja del conocimiento. Tú crees en los ovnis, pero no te subes a un ovni. En cambio, aquí hay que montarse en lo divino cuando el espíritu le abre los ojos por la mañana. Entonces uno tiene que decir, tengo esta capacidad de vivir lo divino, de vivir el ser, y no ser arrastrado por el cúmulo de bajezas humanas. Exacto. Y por las sensaciones de miedo. Está precioso el título, además creo que grafica mucho todo lo que usted ha hablado último tiempo, este tema de la experiencia del presente, del vivir
la Claro. espiritualidad. Oiga, nos quedan poquito tiempo. Carlos Crece quiere hacer una pregunta que lo veo ahí, Carlos. Sí, estábamos en Chinito en el año 2016. Más 5 hacemos 21 en el año que está comenzando. ¿Qué tiene usted para este año y qué ha pensado aún con este bicho que está todavía ahí picándonos en la pandemia? Bueno, yo pienso que lo que no es bicho, porque ni bicho alcanza a ser este virus. Pienso que así como nosotros tenemos muchos potenciales, tenemos el potencial de desactivar todo lo que nosotros nos impongamos. Yo con el cáncer, con todo, dice que soy un tipo de riesgo en esto. Claro. Yo la verdad es que nunca he considerado que soy tipo de riesgo y no le tengo ningún temor a la pandemia. No le tengo ningún temor porque primero sé que haya sido el laboratorio, haya sido sintético, haya sido creado por el temor o por un murciélago, cual sea, siempre va a ser creación humana. Siempre va a ser creación humana porque viene de la mente humana. Por lo tanto, lo podemos desactivar. Y si existe una mala intención de hacernos a nosotros reducirnos o querer alcanzar con nosotros a ser una manada de esclavos, no va a poder lograrse porque el espíritu es mucho más potente que cualquier intención baja. ¿Y por qué? Porque la vibración de todas las cosas bajas es densa, como la del virus. Es chico el virus, pero muy denso. Entonces el estado vibratorio denso no entra ahí, o sea, el estado vibratorio entra ahí porque es denso, pero el estado liviano no entra. El que tiene una buena vibración, un estado vibratorio sutil, como te decía, tan liviano como la caricia de una brisa, no tiene que temer de que va a poder tomar esto. Aunque lo recoja, hay una serie de circunstancias que se sincronizan para que uno no pueda no alcanzar el tema. Yo no estoy dispuesto, a no ser de que tuviese que vivir una experiencia como la que estoy viviendo con el cáncer, ¿no es cierto?, para ser un referente válido de cómo poder enfrentar estas enfermedades o estas experiencias que nacen en nuestra mente. Y por el lado de lo actitudinal, el humor, creo que si se dan las condiciones y abriendo los teatros, poner inmediatamente una obra que ya escribimos, que tiene canciones originales, que tiene cosas muy lindas y que las hemos hecho con respecto a la pandemia. Por ejemplo, voy a afinar la garganta un poquito y te voy a cantar un pedacito. Pero claro, por supuesto. Muy agradecido. ¿Qué está tomando, Chinito? Coca-Cola, yo tomo Coca-Cola, hermano. Ah, ya. Estoy tomando un cafecito porque hacía frío. Entonces, la canción dice así. Esta es una canción que habla de que yo hice unas poleras que me quise poner y que son bien bonitas, ¿eh? Que dice, llegué por amor y por amor miré. Entonces, una vez que hice esa frase, llegué por amor y por amor me iré, y se me ocurrió hacer una canción, conté con la ayuda de Luis Claudio Maturana, que es músico, pero viene de una inspiración que yo siempre quise tener, una obra que se llama El secreto de un chino sin corona. Es decir, el secreto de un chino sin corona. Entonces,
La canción dice así. Llegué por amor en un suspiro divino, por mandato supremo del firmamento, buscando transformar mi vida en gloria, escribiendo lo eterno en mi memoria. Llegué por amor a estos caminos, trascendieron mis pasos en sombrío destino, pues el fuego marcó la historia de mis ancestros y el encargo de amor traigo este encuentro, porque el amor lo envuelve todo, porque el amor es diamante y lodo. Por eso hasta acá, por amor llegué, y tras sanarme, por amor me iré. Esa es la primera parte de la canción. ¿Eh? Espectacular. Mire, ¡Bravo! Que se lamentablemente, Muy despida como un gran buena, muy artista. bueno. oigan, Muy bueno. lamentablemente nos queda poquito tiempo. Yo la verdad que rescato de esta conversación, Jorge, tres cosas. Una, lo particular respecto a esta energía tuya de convertir las cosas como buen alquimista, ¿no es cierto?, que nos has mencionado. De tu simpatía, que está siempre ahí, ¿no es cierto? Pero hay otro que yo creo que no lo había pensado, pero te he visto dar algunas frases, lo de que tú escribiste en tu polera, esta canción, y hay algo elemental también en tu trabajo, tu experiencia, que a lo mejor también ha sido parte de este éxito que has tenido, ¿no es cierto? Que eres una persona muy creativa, eres una persona muy creativa. O sea, me he dado cuenta con todo lo que, porque se tiende a uno que el humor es un simple chiste, que el humor es, a lo mejor es pasarlo bien, se asocia a veces, con todo respeto, al humor al payaso. Pero yo creo que en tu caso aparte, eres una persona muy creativa, una persona realmente con espíritu artista. Un alquimista. Un alquimista, sí, Humorismo con contenido. exacto. Listo, qué bueno, gracias. Así Bueno, Ha sido una maravillosa sí, experiencia el sí, haber hablado contigo y te agradecemos muchísimo el mensaje que dejas para nuestros sí, adultos mayores. exacto, exacto. Creo que va a ser muy lindo escucharlo. yo me despido diciéndoles que de los 60 años hacia arriba empiezan a flaquear las memorias nuestras, la memoria a corto plazo sobre todo, que nos falla harto, pero nace una memoria que se llama la memoria cristalizada. Me imagino que nace por algunos escritos de Gurdjieff, un sabio ruso. Esta memoria cristalizada es un reservorio donde quedan, que esto lo escuchen bien los adultos mayores, un reservorio donde quedan todas nuestras vivencias y que en vez de salir transformadas de esa memoria en conocimiento, salen transformadas en sabiduría. Y la sabiduría es el criterio que combina el conocimiento con los sentimientos, principalmente el sentimiento de amor. No hay por qué rendirse ante la vida. No hay por qué vivir de rodillas para no gastar los zapatos. Los adultos mayores somos verdaderamente personas que hemos jugado un rol con muy pocos elementos de juicio en la mesa. Hay otros elementos de juicio hoy día que no los podemos dejar de usar en nuestra trascendencia. Somos inmortales, somos esencia de perfección y somos imagen y semejanza de lo divino. Por lo tanto, no deje de llevar en su vida estos elementos, porque nos tenemos que ir ligeros de equipaje, pero con un espíritu engrandecido,
con un espíritu que nos haya fortalecido y nos haya hecho cumplir el único objetivo que tenemos en la vida: estar conscientes de que debemos ser felices. Muchas gracias. Muchas gracias. Chinito, deseo que el 12 de No. marzo, que es tu cumpleaños, renazca ese Lalo de Pisagua y siga siendo por mucho tiempo feliz. Te necesitamos, cuídate. Muchas gracias Vamos a estar en contacto. Los felicito verdaderamente porque hacen una labor tremendamente potente, le decía a mi amigo Jorge Castillo, y espero que sigan adelante en esta misión extraordinaria. Veía cómo la gente les agradecía esa necesidad del adulto mayor de sentirse considerado. Si ustedes lo hacen y le dan la varita mágica al adulto mayor, vamos a tener la posibilidad que un nuevo amanecer renazca y tengamos un nuevo mundo que no tenga que ver con el tener, que no tenga que ver con la competencia, que no tenga que ver con elementos tan nocivos que han hecho que casi perdamos la posibilidad de estar en este mundo. Ganémonos la posibilidad porque tenemos todo el derecho. Somos divinos. Muchas gracias. Gracias, bendiciones. Cuídese mucho, Chinito, y nos estaremos viendo, Dios mediante, Estamos en contacto. una próxima oportunidad. Un abrazo grande para ustedes, los amo mucho. Amor para sus familias. Amor, amor, amor y sin miedo. Que estén muy bien. También para Muchas tus gracias, hijas, Jorge. amor, Gracias. y para Para tus ti, Jorge. gatos. Bueno, nos vamos entonces. Gracias. Muchas Nos gracias por vamos. este excelente programa y nos despedimos de nuestros amigos de Radio Vista Mar, una radio con ambiente, en esta excelente entrevista con Jorge Chino Navarrete. Realmente nos vamos con el corazón inflado, ¿no? Inflados, Sí, sí. de todas qué maneras. lindo. Muchas gracias y será hasta la próxima. Linda entrevista. Chao. Chao.